Nací 25 de julio del 1948 en un pueblo de la provincia de Córdoba llamado Montalbán. Estuve 3 años en Córdoba, 15 en Madrid y el resto en Puerto Rico. Pues como buen español, pues era jugar prácticamente el fútbol, jugábamos al trompo y los juegos típicos españoles. Eh, Creo que ya lo traía en la sangre, algo que estuviera relacionado con ayuda a otras personas. Bueno, el amor platónico me imagino que debió de haber sido a los 16, 17 años. Que se llamaba María. ¿Qué mujer en España no se llama María? María Carmen, ¿no? Estudié hasta lo que le llaman en España el bachillerato en Madrid. Lo que le llaman en España la licenciatura aquí en Puerto Rico. Entré en la Universidad de Puerto Rico en enero 25, creo que fue 25 de enero del 1967. Hice primero una licenciatura en psicología y posteriormente una maestría en consejería, counseling se le dice acá en Puerto Rico, counseling, psicología y consejería. Trabajé en varios sitios, trabajé con el sistema el primero fue en un hospital, ayudando a personas que habían tenido traumas, accidentes físicos y psicológicos. Trabajé en un hospital, aquí hay un área llamada el Centro Médico, donde se concentran unos 15 hospitales, entre ellos uno que es llamado el Hospital Industrial, que es donde se refieren a las personas que hayan tenido algún tipo de accidente físico o psicológico durante el trabajo. Esa fue una de mis primeras experiencias de trabajo. Fue muy interesante, fue muy buena para mí. Después estuve trabajando también con el Departamento de Corrección de Puerto Rico durante un tiempo, con el mismo propósito, tratar de reinsertar a las personas, a los confinados que habían estado por largo tiempo en las cárceles, habían sido separados de la sociedad y tenían que reintegrarse en la sociedad. Entonces era un proceso de adaptación. Posteriormente estuve trabajando justamente en escuelas, estuve enseñando historia de Puerto Rico, historia general, y hubo una plaza, lo que me hizo cambiar todo, produjo un giro bastante grande en mi vida. Hubo una plaza en el departamento de psiquiatría, a la cual a mí me interesaba, en el hospital de psiquiatría, perdón, en el hospital de psiquiatría del centro médico, que me interesaba. Pero por cuestiones políticas, yo durante mis años de estudiante siempre estuve muy del lado de los necesitados. Siempre he tenido una conciencia de asistencia social, de justicia social, y podríamos decir que estaba más del lado de la izquierda. Estuve durante unos cuantos de años en la defensa de todos los derechos de las personas, y en esa época se entendía que quien los defendía era la izquierda. Pertenecí a un partido, el Partido Independentista Puertorriqueño, Partido Socialista, pero con el paso de los años me di cuenta que muchas veces a personas sanas, ingenuas, son utilizadas dentro de la política pues para beneficios mayores de los líderes. Ahí dejé un poco de lado la política, estuve enseñando en Escuela de Puerto Rico de Historia y posteriormente me independicé, esto con mucho dolor porque pues sentía que tenía algo que decir, algo que hacer por la gente joven, pero la política no me lo permitió, así que decidí independizarme y establecer un pequeño negocio, establecer un pequeño hotel que le puse por nombre Iberia, y más que
Al establecer el hotel, más que el interés económico, fue la situación de que me permitiese estar en contacto con las personas y poderles hablar de la cultura puertorriqueña, que la cultura puertorriqueña es básicamente la cultura española con alguna pequeña influencia de las tribus indígenas originarias de Puerto Rico, los taínos, y también alguna influencia de la raza negra en el proceso de mestizaje y en el proceso de establecer la nacionalidad puertorriqueña, que básicamente somos una región, una provincia más de España en América. El hotel, compré una propiedad que ya tenía parte construida. Es una propiedad que al día de hoy tiene 121 años de construida, y entonces la amplié, la agrandé para poder llenar las expectativas que tenía de desarrollo del hotel. Es un pequeño negocio establecido más que por el lucro económico, establecido pues por mi forma de pensar. Amo todo lo relacionado con el mundo hispano, amo la historia, y me propuse que todas las personas que pasasen por el Hotel Iberia pudieran tener una pequeña información de lo que viene siendo el Puerto Rico español, de lo que viene siendo la cultura puertorriqueña, y de lo que viene siendo el deseo de querer seguir siendo hispanos, de querer seguir. El mundo hispano es un mundo sumamente grande, sumamente rico. Por la leyenda negra ha sido muy maltratado, y esperemos que actualmente, a través de los medios de comunicación y personas pues como yo, interesados en que brille y luzca de nuevo todo nuestro pasado histórico, toda nuestra cultura, pues es una forma de cómo poner un granito, ¿verdad?, en pasarle la información a las personas que pasan por el Hotel Iberia. Puerto Rico tiene dos temporadas en el aspecto turístico. Tiene la temporada alta, lo que llamamos temporada alta, viene siendo desde diciembre hasta mayo. Es la época donde el clima en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, es una época más fría. Y entonces las personas, especialmente personas mayores, ya después de 50, 60 años, vienen a Puerto Rico por el clima. Pues porque el frío de esos países les hace buscar, aunque sean unos días de descanso, de sosiego y demás, y vienen a Puerto Rico. El turismo en verano pues ya es un turismo más local y regional, más de la zona del Caribe, Centro, Suramérica. El condado es una zona que históricamente era utilizada por las personas de clase media y clase alta desde el siglo XIX, en lo que conocemos como el Viejo San Juan. San Juan hoy en día, como todas las grandes ciudades del mundo, ha pasado por diferentes procesos de expansión. La ciudad, lo que conocemos como el Viejo San Juan, nace en una pequeña isleta en la parte norte de Puerto Rico. Entonces, al ser una pequeña isleta, llega el momento en que no tiene área de expansión, y la gente pues se va moviendo a la zona más cercana que hay al Viejo San Juan. Eso habría que poderlo identificar en un mapa para poder entender el proceso de ampliación de la ciudad, el proceso expansivo de la ciudad. Entonces el condado es una zona preciosa, muy bonita, cerca de la playa, con playas muy bonitas. Tiene todo tipo de centros comerciales, parques, paseos, y el hotel pues está justo en el mismo centro de todo eso. Nosotros, cualquier persona que nos visite puede llegar en 2-3 minutos a la playa, al Museo de Arte de Puerto Rico, el Centro de las Bellas Artes, que es el centro donde están los teatros, las salas de conciertos,
Tenemos áreas comerciales, de todo el área tiene todo tipo de tiendas, bares, restaurantes, boutiques. O sea que el hotel es un hotel sencillo, no es un hotel 5 estrellas, pero la ubicación es la estrella del hotel. Escasamente estaba cumpliendo 18 años. No, no hablaba en ese momento inglés y en realidad aquí en Puerto Rico no hacía falta, aunque el inglés ha sido el caballo de Troya en Puerto Rico, algo poco parecido a lo que está pasando en Cataluña en este momento, pero la identidad hispánica en Puerto Rico es tan grande y es tan fuerte que la cuestión lingüística no tiene, ¿cómo podría decirte? No es negociable. Somos hispanos, hijos de españoles, y nunca se ha puesto en duda nuestra hispanidad. ¿A quién le regalaría un ramo de rosas? Creo que se lo regalaría a cualquier persona que lo mereciese. O sea, creo que hay muchísimas personas que merecen un ramo de rosas, más que por las rosas, por el saber, el decirles cuán importantes pueden ser para uno o para la sociedad del país en el que viven. Eh, Pienso que detrás de la muerte siempre hay vida, ya sea desde el punto de vista cristiano o ya sea desde el punto de vista evolutivo. Creo que siempre hay vida, por supuesto, no vamos a nacer de nuevo como somos en esta vida, seremos una evolución. Pues en realidad me gusta, pero la cocina me gusta por el mero hecho de compartir. Cuando yo entro en una cocina, lo primero que pienso es, si tuviera que cocinar porque tengo que vivir, no cocinaría. Pero si tengo que cocinar porque voy a compartir un momento con personas, sí, cualquier invento, cualquier cosa sería bueno. Bueno, no pecaría de nacionalista si no digo que la tortilla española, pero dentro de la cocina española, cualquier cocido, cualquier guiso. Me fascina en este momento algo que odiaba de niño, las lentejas. Que si he fumado, creo que fumé un día y me puse el cigarrillo en la boca. Recuerdo que era en Madrid, posiblemente tendría 17 años, quería presumir ya de hombre, y entonces mi papá pasó por la acera de enfrente y se me cayó de la boca el cigarrillo. No he vuelto a fumar. Una pregunta muy difícil, porque ¿qué lugar de España se podría escoger? eh, Esa es una pregunta que me pone en una situación difícil, porque no hay un lugar en España donde no me gustaría pasar una semana. Aunque conozco bastante la geografía española, gracias a Dios, eh, cualquier rincón de España sería bueno para mí. En Puerto Rico igualmente, pero con una naturaleza tan exuberante, tan hermosa, tan bella, que como bien dice nuestro himno, esta tierra fue creada por Dios y sin lugar a dudas la tierra que Cristóbal Colón estuvo buscando en América. Devoto, pues creo que como buen español, como andaluz, puedo ser devoto de cualquiera de los Cristos nazarenos. Bueno, ha habido posiblemente llegar aquí, llegar a Puerto Rico y cuando el amor, el cariño que hay aquí hacia lo español, yo creo que yo me di cuenta que era español el día en que llegué a Puerto Rico por la forma en que la gente me trataba. La verdad es que no sé si el rey de España se habrá sentido algún día tan reconocido, tan querido, tan amado, como me sentí yo cuando llegué aquí a Puerto Rico. La gente aquí es maravillosa, maravillosa. Podría decir, exagerando un poco como andaluz, que son casi como los andaluces. Sí, que aprendida de mi padre, buscar en la medida de lo posible hacer las cosas lo mejor que pueda de lo que esté haciendo. Sí, oh sí, sí.
aquí en Puerto Rico, sin lugar a dudas, de nuevo, y fue El Quijote. Tuve dos maestras cubanas, extraordinarias, en la universidad, en mis primeros años de universidad, y nunca habían visitado España. Una era profesora de gramática y la otra era profesora de literatura. Y dio la casualidad de que yo había viajado por muchas partes de España, pero pues yo solamente veía lo que uno ve por encima. Esta profesora cubana como que me volvió a caminar los mismos lugares que yo había estado, explicándome el significado de cada uno de ellos y sin lugar a dudas a través del Quijote. Me apasiona la música, pero no he sido nunca un buen bailarín. Sí, podría bailar cualquier tipo, intentaría bailar sevillanas, aunque lo haría mal, intentaría bailar un paso doble, recuerdo que mi mamá me enseñaba en la cocina de la casa a bailar paso doble, intentaría bailar un paso doble, intentaría bailar una salsa o un merengue, una música tropical, pero creo que ninguna de ellas lo bailaría bien. Pues siempre he ido de conquistador, pero siempre he terminado conquistado. Siempre he ido en busca de la conquista, pero siempre me han conquistado. No, no siempre, no siempre. Creo que el fin justifica los medios y las cosas son positivas si uno va con buenas intenciones, si uno desea que sea beneficioso, no para mí, sino para muchas otras personas. Pues, aunque no soy bebedor, por el mero hecho de ser español y patriota, creo que cualquiera. Ahora, en este momento he descubierto uno que posiblemente sea el más sencillo, el más humilde, pero el que mejor me sabe. Se llama Puerta de Hierro y es de Madrid. Pues me produce miedo dos cosas. Morirme sin haber tenido la oportunidad de leer solamente los títulos, no los libros, sino los títulos, porque sería imposible, no habría vida suficiente para leer, solamente los títulos que hablan sobre España y Hispanoamérica. Sí, mucho, sí. Me imagino que sí, pero como conozco mis limitaciones, siempre he tenido la precaución, pero me imagino que en alguna ocasión sí. Ahora, el sentido del deber que me enseñó mi padre fue demasiado extremo. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Creo que empezaría por los Reyes Católicos. Muy poco, y cuando veo televisión tiene que tener algún tipo, la película, mayormente documentales, puedo ver películas, pero mayormente documentales, y tienen que transmitirme un mensaje que sea importante no solo para mí, sino que sea un mensaje importante para las personas. Nunca he sido deportista, nunca he sido deportista, aunque he intentado cuando era muchacho el fútbol, me gusta mucho el tenis, pero recuerdo que cuando fui en Madrid al estadio de Santiago Bernabéu, mi papá me llevaba de niño, la verdad es que yo me quedaba dormido, solamente despertaba cuando gritaban gol. La historia falsa que se enseña en las escuelas, yo creo que con que se nos enseñase la realidad de la historia sería suficiente. Creo que los seres humanos nos entenderíamos mejor, nos conoceríamos mejor y disfrutaríamos mucho mejor todas las particularidades culturales de cada país. ¿A qué país me gustaría viajar? He tenido la fortuna de conocer, con mucha modestia, y siempre he viajado con el propósito de aprender, desde el este del Canadá, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec, hasta Buenos Aires, Santiago de Chile, Río de Janeiro. Conozco toda América, exceptuando un país que me da mucha pena no haber podido visitar, pero siempre tiene algún tipo de problema. Cuando no es un desastre geográfico o geológico, es un desastre político, y es Haití. Depende de la época, depende de la etapa. Bueno, en este momento el país más justo, honestamente no sabría especificar uno. Hay algunos que son interesantes. Islandia, entiendo que es bastante democrático.
entiendo que es bastante justo. Podría equivocarme, pero Islandia por lo menos ha tenido el valor de enjuiciar a sus políticos cuando no lo han hecho bien. Creo que eso es un logro. No creo que haya muchos países en este mundo que hayan podido enjuiciar a sus políticos y meterlos presos por su actuación y comportamiento ante su país, ante su sociedad, ante su gente. Oh. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño incumplido de momento tengo muchos, porque me falta mucho por ver, mucho por conocer. Mi ambición siempre es simplemente conocer la geografía de este planeta, conocer sus gentes, conocer la razón de por qué hicieron las cosas. Me quedan muchas cosas por ver. Eh, He conocido parte conozco la cultura judía, conozco la cultura árabe musulmana, enamorado, apasionado de todo lo hispánico. Conozco el mundo sajón, aunque no me simpatice demasiado, pero nacionalista, cualquier película que esté relacionada con España me gusta. No tengo una en particular, pero basta que sea en español y que sea hecha en España o Hispanoamérica, que tiene algunas películas buenas, México, Argentina. No tengo una predilecta o en preferencia. Y me gusta mucho la música, me gusta toda la música, pero la música clásica, me gustan muchísimo los boleros, los boleros del Caribe me encantan, me encantan, y sin lugar a dudas me ponen los pelos de gallina cualquier música española. Nunca. Nunca lo he hecho porque desafortunadamente no sé cantar, no tengo ni buen oído, ni soy buen cantante, ni nada. Es que no puedo dejar, o sea, mi nacionalismo va en la piel, el rojo y amarillo, que son los de mi bandera, que son los que me dijeron quién soy. El 7. Bueno, la leyenda negra es como cualquier leyenda mal contada, viciada. La leyenda negra comienza en Italia, en Holanda, pasa a Inglaterra, en Holanda sobre todo en la época del Imperio Español, cuando los holandeses quieren sacar a los españoles de Holanda, de los Países Bajos. Ahí comienza la leyenda negra. Entonces, claro, un país, un imperio como fue el Imperio Español, 10 millones de personas en aquella época, dominar el planeta, pues sin lugar a dudas que deja muchas, ¿cómo diríamos? Deja muchas ronchas, deja muchas críticas, deja muchas ambiciones por parte de otros países. Entonces, claro, Holanda empieza Italia, Holanda, Inglaterra hacen esa leyenda negra sobre España, y creo que desafortunadamente tenemos el peor de los críticos, que fue un español, el padre Fray Bartolomé de las Casas, que posiblemente a lo mejor tuvo alguna buena intención de defender a los indios, pero creo que hubo un poco más de ambición de reconocimiento por parte de él, y exageró extremadamente el trato que él dice que los españoles le daban a los indígenas cuando llegaron a América. Entonces, claro, los enemigos de España, los enemigos históricos, Inglaterra, Holanda, Francia, el mundo anglosajón, siempre lleva casi 1000 años de lucha contra España. Pues ellos aprovecharon el mensaje de Fray Bartolomé de las Casas para difundirlo, y entonces esa fue una de las páginas más oscuras del Imperio Español. O sea, la leyenda negra que nos persigue hasta el día de hoy. Históricamente es muy interesante. Históricamente Puerto Rico ha sido un accidente en la historia entre España, Estados Unidos y Cuba. Puerto Rico jamás tuvo movimientos independentistas de España.
Puerto Rico jamás tuvo problemas políticos con España, aparte de los que podría tener cualquier región normal en el proceso de su desarrollo. Sin lugar a dudas, pues buscar la manera de acuerdo a los recursos y de acuerdo a su historia, desarrollar lo mejor posible la región. Puerto Rico, repito, nunca tuvo esos problemas con España. Puerto Rico a finales del siglo XIX era autosuficiente. Aquí se producía prácticamente lo que necesitábamos. También, claro, como provincia española teníamos el intercambio propio, pues a través de la economía con el resto de España. Era un país que estaba para su época, comparado con el resto de los países del mundo, en muy buen nivel. La guerra hispanoamericana causada por Cuba, a consecuencia de Cuba, nos metió a nosotros en un pleito que ni nos iba ni nos venía. Desafortunadamente, como consecuencia de esa guerra, Cuba y Filipinas se independizan de España y quedamos amarrados puertorriqueños y las islas de Guam, las Islas Marianas, que aún, al igual que Puerto Rico, pertenecen a los Estados en este momento, Estados Unidos actualmente. Nosotros no éramos una prioridad para los Estados Unidos, pero de acuerdo al desenvolvimiento de las ambiciones norteamericanas por el control de América, al no poderse quedar con Cuba, pues acordaron con los cubanos crear la base de Guantánamo, que para ellos ya era más que suficiente, y entonces quedarse con Puerto Rico, porque de esa manera podrían controlar el canal de Panamá en la eventualidad de que pudiese haber cualquier conflicto grande, importante, poder controlar el canal de Panamá. Los primeros 40 a 50 años del dominio norteamericano en Puerto Rico fue un desastre económico, fue un desastre político, fue un desastre cultural. Hubo, pues, como toda invasión, un sometimiento de parte de los Estados Unidos del puertorriqueño. Se nos prohibió por casi 50 años la enseñanza de la lengua española en las escuelas. El puertorriqueño ha resistido todo tipo de control referente a la lengua. Para los años 40-50 hubo un periodo un poco estable en el Caribe, y entiendo que hubo unos cuantos de políticos puertorriqueños que quisieron persuadir a los norteamericanos de que nosotros deberíamos de tener más autonomía, y posiblemente la idea era ir encaminándonos hacia una independencia pactada sin mayores conflictos. De nuevo aparece Cuba en la historia con su revolución cubana en el 1959, y a consecuencia de eso sale masivamente muchísimos cubanos de la isla y vienen a refugiarse en Puerto Rico. Esos cubanos salieron vía España, casi todos eran hijos, nietos de españoles. Salieron de Cuba hacia España, y desde España vinieron a Puerto Rico. Esto está lloviendo. Vinieron a Puerto Rico para estar más cerca de Cuba, y pensando que regresarían de nuevo a Cuba. Entonces, la Revolución Cubana indirectamente paralizó el proyecto evolutivo de mayor autonomía para Puerto Rico y posiblemente la consecución de la independencia. Al subir el comunismo en Cuba, eso hace replantearse a los Estados Unidos sus estrategias para que el comunismo no se expandiera por Centro y Sudamérica, y por lo tanto Puerto Rico vuelve a convertirse estratégicamente en una posición de control. Puerto Rico estuvo durante los primeros 60-70 años toda la isla llena de bases militares. Puerto Rico fue utilizado por los Estados Unidos como centro de entrenamiento para todas sus guerras alrededor del mundo desde el 1898.
Todas las invasiones, todas las guerras que planificó Estados Unidos fueron prácticamente entrenadas aquí en Puerto Rico. Llegó el momento en que dos pequeñas islas del archipiélago de Puerto Rico es un archipiélago que tiene aproximadamente 5 islas, dos de ellas fueron utilizadas exclusivamente como centros de entrenamiento para las tropas norteamericanas, todo tipo de entrenamiento, hasta que los puertorriqueños se rebelaron, y creo que hemos sido de los pocos países donde hemos sacado al ejército norteamericano de Puerto Rico a través de manifestaciones. Volviendo a la situación del comunismo en Cuba, la gran mayoría de los cubanos vinieron a Puerto Rico. Esos cubanos eran personas que ya estaban entre los más jóvenes, de 40 a 60 años, y fueron las personas que estuvieron en más relación con la política, economía y el estilo de vida norteamericano. Esos cubanos, al llegar aquí a Puerto Rico, influyeron en la política de Puerto Rico, porque ellos se convirtieron en un coro casi de los norteamericanos, en que cualquier situación que oliese a independencia era comunismo. Fueron unos años muy beneficiosos para los cubanos, un poco tristes para los puertorriqueños, porque ellos impidieron la evolución natural de lo que podría haberse convertido en una independencia al día de hoy. Ellos, como fueron protegidos por los Estados Unidos, se les daba toda clase de derechos, pudieron conseguir ciudadanía norteamericana, que eso les permitió votar, y para esa época habría en Puerto Rico aproximadamente de 150.000 a 200.000 cubanos, todos con derecho al voto, y ellos hicieron que el movimiento pro-norteamericano pudiera subir, porque claro, eran aliados de los norteamericanos y promovían cualquier tipo de líder que estuviera a favor de los norteamericanos, porque pensaban que de esa manera ayudaban a Cuba, pero en realidad a nosotros en Puerto Rico nos hicieron mucho daño, porque en este momento somos una sociedad un poco parecida a la catalana, lo que está pasando en Cataluña en este momento, y un país que se ha dividido en 3 fracciones, pro-norteamericanos, autonomistas, independentistas, y ha surgido un movimiento nuevo, hace 4 o 5 años ha surgido un movimiento nuevo de reevaluar toda nuestra historia, de empezar a reconocer que realmente somos españoles nacidos en Puerto Rico, y el movimiento busca el volver a España como provincia autónoma de nuevo. El movimiento es joven, el movimiento es nuevo, tomará tiempo poder pasar el mensaje, hacer entender a las personas que durante 100 o 120 años han estado adoctrinadas al sistema norteamericano, y entonces pues entiendo que podría tener alguna posibilidad el que Puerto Rico pudiera volver a ser provincia española, provincia de ultramar. Tomará tiempo, pero es posible. Me gustaría, a través de esta transmisión, motivar a los españoles y a todo aquel que vea la cinta, a que vengan a Puerto Rico. Puerto Rico es una isla pequeña en territorio, inmensamente grande en historia, una gente extraordinaria, son personas que enamoran. Invito a que nos visiten, con el deseo de saber que somos españoles en América, que visiten y disfruten de las particularidades gastronómicas, culturales del país, y sé que no se van a defraudar.
Sé que van a disfrutar mucho de Puerto Rico, de la isla, y van a ser nuevos embajadores de nosotros.